Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Hola amigos, los saluda Oscar Díaz. Como siempre le damos la bienvenida a este encuentro con su programa preferido los domingos, Tierra Adentro, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana a través del primer canal de noticias del Perú, que es sin duda ATV+. Me da un gusto tremendo estar con ustedes. No puedo empezar el programa sin agradecer a mi colega Lucho Claros, que tuvo la gentileza de reemplazarme el domingo pasado, que estuve fuera del país por cuestiones de trabajo. Así que le agradezco muchísimo, lo hizo muy bien, por supuesto, y espero tenerlo nuevamente aquí en el programa. Hoy tenemos una edición especial, como han visto, porque no es una semana cualquiera, han pasado cosas muy serias. Hemos cambiado de presidente, ha habido una vacancia express de la señora Dina Boluarte y ahora tenemos al señor Gerí como presidente interino en una etapa de transición o de ultratransición por lo breve del plazo camino a las elecciones. Por lo tanto, vamos a conversar aquí con dos invitados realmente de primer nivel que nos van a ayudar a entender lo que está pasando y ver hacia adelante con optimismo, pero también con realismo. Dicho esto, vamos a también fijar posición en el programa con nuestro editorial de Tierra Adentro hoy día, que llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana. Lo que está pauteado. Bien, vamos a compartir con ustedes el editorial de hoy en esta edición especial de Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, a diferencia de la gran mayoría de peruanos y casi toda la prensa nacional, en este programa no compartimos la aparente algarabía nacional que ha despertado la vacancia presidencial express de Dina Boluarte. Pero vamos a explicarles nuestras razones. Primero, la caída de Dina Boluarte, que había durado más que todos los demás presidentes desde el 2016, no resuelve de modo alguno la creciente inseguridad ciudadana. Quien piense eso está totalmente equivocado. Dos, la presidencia temporal recaída en el parlamentario accesitario José Gerí, acusado de violación sexual y de actos de corrupción, no es ni remotamente garantía de solución al problema número uno del Perú. ¿O ustedes creen que sí? 3. Como ningún otro, este Parlamento ha aprobado leyes que protegen a los criminales, pero también a los delincuentes de cuello y corbata. Eso tampoco lo soluciona la vacancia de la señora Boluarte. 4. Si eran ineptos e incompetentes los ministros del Interior de la ex vicepresidenta de Pedro Castillo, imagínense cómo serán los que no tienen la certeza de que durarán siquiera una semana en el cargo. Pregunto, ¿qué profesional serio va a querer subirse al carro de un gobierno prestado y frágil encabezado por un suscriptor de páginas porno? A estas alturas no hay duda de que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular se salieron con la suya, hasta ahora. Con artimañas legales tomaron por asalto la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y ahora la Presidencia de la República, nada menos. Mucho me temo que no con la intención de fortalecer las instituciones democráticas o terminar con la creciente ola de criminalidad que nos agobia, sino para salvar su pellejo y tratar de asegurar votos el 2026. La pregunta del millón es, ¿la población será tan tonta de tragarse el cuento de que con la salida de Dina Boluarte el Perú terminó con todos sus problemas y de repente se convirtió en Suiza? Eso lo sabremos en los próximos días. Sin embargo, si leemos bien lo que le pasó al precandidato de ultraderecha Philip Batres en Juliaca, donde casi es linchado,
nos atrevemos a pensar que la duración del títere que la mayoría parlamentaria ha puesto en la presidencia de la República puede ser más breve de lo que ellos piensan. Si es así, muy a nuestro pesar, seguiremos siendo parte del siniestro y masoquista juego del calamar, cuya versión peruana se llamaría, vamos, nadie gana, todos pierden. Salvo mejor opinión. Y dicho esto, nos vamos de inmediato con nuestra entrevista de portada. La entrevista de portada de hoy llega gracias a Viceversa Consulting, que cumple 25 años. Nacimos el 2000 cuando todo parecía perdido. Pero nunca dejamos de creer en el Perú y sus inmensas posibilidades. Han pasado 25 años y no nos equivocamos. Pero sin duda hay mucho que hacer todavía. Para eso estamos. Entrevista de portada. Amigos, ustedes saben perfectamente que este no es un programa político, este es un programa económico empresarial, así lo hemos presentado, es la esencia de este programa, de este espacio. Por lo tanto, si ustedes quieren ver todos los detrás de cámara, todos los intríngulis de la caída de la señora Boluarte, quién la llamó, cómo fue, cómo se juntaron las firmas, tienen todos los demás programas. Aquí vamos a hablar desde el otro ángulo. ¿Cómo impacta esto la economía nacional? ¿Espantan las inversiones? ¿Se frenan los proyectos? ¿Va a haber menos trabajo o todo va a seguir normal como si nada? Bueno, de eso vamos a hablar ahora justamente con dos altos representantes del empresariado nacional. En principio, en la entrevista de portada nos encontramos con Roque Benavides, muy conocido por todos, por supuesto, expresidente de Confiep y expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, siendo esta coyuntura una coyuntura realmente difícil. Buenas noches y bienvenido, Roque. Muy buenas noches, Oscar. Siempre un gusto estar acá en tu programa. El gusto es nuestro. Vamos a empezar. Roque, tú has presidido los cargos más representativos del empresario nacional. No exagero si digo que eres quizá el empresario más influyente del Perú, entre otras cosas porque hablas claro, sin medias tintas. Siendo así, a la fecha tenemos 9 presidentes en 7 años. Y vacar presidentes, pregunto, ¿es la solución a nuestros males o parte del problema? Yo creo que es parte del problema. Creo que el hecho de acostumbrarse a poder vacar a un presidente de la República como se puede dar de baja a un gabinete, bueno, quiere decir que ya estamos al mismo nivel el gabinete de ministros que el del presidente de la República. Yo no logro entender esa inestabilidad que se genera. Ahora, es evidente que hay otros mecanismos para controlar a los presidentes que esencialmente actúan mal, pero de ahí a la vacancia, yo creo que hemos aprendido una maña como política peruana que no es lo más adecuado. ¿El Congreso de la República ha actuado, digamos, pensando en el país o en los votos del 26? Yo creo que el hecho de que haya habido la balacera en este concierto ya fue la gota que rebalsó el vaso, ¿eh? Creo que la inestabilidad de la seguridad ciudadana ha sido una cosa tremenda, especialmente la gente más humilde, que vienen pues los chantajes y los cupos. Realmente es una situación muy difícil. Ahora, ¿es culpa todo de la señora Boluarte? Bueno, es evidente que hay una dosis que esta situación viene deteriorándose hace mucho tiempo. Sin embargo,
creo que hay que actuar pues mucho mejor. No puede ser, decimos que hemos tenido 8 presidentes en 9 años. 7 años. En 7 años. ¿Cuántos ministros del Interior hemos tenido? Exactamente. Por Dios, eso es una locura. Y hace 2 días estamos sin ministros, ojo. Y yo creo que parte de la solución va a ser a quién se pone en el Ministerio del Interior, a quién se pone que tenga una imagen que puede contribuir a la seguridad ciudadana en la presidencia del Consejo de Ministros. Creo que la señora Boluarte debió haberlo hecho también. No justifico que se le haya vacado y sobre todo en esa forma, ¿no? Express. No ha habido discusión. La mesa directiva del Congreso, entiendo yo, que estaba cuestionada, que había movimientos en el Congreso, pero realmente en cuestión de 3 o 4 horas poder vacar a un presidente de la República. Por incapacidad moral permanente. ¿Y dónde está la incapacidad moral permanente? O sea, ya con esa la actitud jurídica que estamos asumiendo, Roque, no va a durar ningún presidente. No, pero es el que próximo que sea electo durará un año. Y la Constitución Política del Perú dice que el presidente de la República es irresponsable. Quienes son responsables son los ministros de Estado. Y por si acaso esto se aplica a la señora Boluarte como se aplica desde el señor Fujimori a la fecha. Así es. Así que no lo estoy diciendo, pero yo invoco a mis compatriotas que lean un poquito la Constitución. El presidente de la República es irresponsable. Los responsables son los ministros de Estado. Y al ministro por supuesto, al ministro del Interior había que sacarlo inmediatamente, claro, después de esa barbaridad. Claro, pero la presidenta de la República, me parece... Habría que precisar simplemente que esta irresponsabilidad, entre comillas, tiene que ver con proteger la figura presidencial, evitar esto, que estemos 48 horas sin gabinete, sin o sea, sin equipo que ejecute. Ahora, ¿tú crees, sinceramente, Roque, que el presidente José Gerí dure en este gobierno de ultratransición o que pueda precipitarse y terminar como Merino? No es que yo lo desee, pregunto. No lo sé. Sinceramente tengo mis dudas. Sin embargo, dependerá de las acciones que tome inmediatamente, de a quienes elija como ministros de Estado. La elección de ministros de Estado tiene que estar muy orientada a la seguridad ciudadana y a la estabilidad política y económica del país. Creo que ese es el concepto de este nuevo gabinete, y en eso las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales deben de jugar pues un rol. Yo creo que necesitamos gente que ponga un poquito más de firmeza a la seguridad ciudadana. No puede ser de otra manera. Roque, el precandidato de Avanza País, Philip Butters, casi fue linchado esta semana en Juliaca. Entre otras cosas porque su mensaje de odio, racismo y terruqueo ofendió a gran parte del país. ¿No crees que es hora de llamar a la serenidad a todos los candidatos y que no queremos terminar como Nepal? Todos los candidatos que quieran acceder a puestos públicos tienen que ser mucho más reflexivos. Eso se aplica a Butters y se aplica al alcalde de Lima y se aplica a varios de los que quieren ser... acceder a posiciones públicas. Yo creo que tiene que haber mucho más reflexión. Yo creo que la política peruana se ha deteriorado mucho, porque ya no tenemos pues los grandes políticos de antaño, los Ramiro Prealé, los Ayala Torres, los Belaúnde, los doctor Bedoya Reyes. Pero por favor, sí, claro. Pero lo cierto es que ahora usamos la diatriba con una facilidad. Totalmente. Y por supuesto ya no hay partidos políticos, sino son partidores. Porque a la hora que tenemos 40 partidores, bueno, yo no sé qué institucionalidad política tenemos en el país. Yo creo que esta crisis nos tiene que llevar a mucho mayor reflexión, mucho más profundidad en la reflexión. Y creo que el Congreso de la República, que está tan venido a menos también, es el llamado a convocar a la mejor gente para tener las mejores leyes, pero eso no ha estado sucediendo. Y resulta que ahora vacamos a la presidenta para que en el fondo sea el Congreso de la República el que rija el futuro del país. Donde casi todos van a ser candidatos y ese Congreso va a estar supuestamente supervigilando las elecciones. Esto es muy peligroso. Las elecciones, por supuesto, que perturban todas las decisiones,
porque ahora van a estar pues en un afán populista muy grave y por supuesto los que estamos fuera de la política tenemos que estar muy atentos y llamar la atención. Hoy en la República, Juan Carlos Tafur, a quien nadie puede acusar pues, de izquierdista ni terrorista, dice que así como están las cosas, de ser habilitado, Martín Vizcarra podría ser el mal menor para la derecha peruana que hoy lo odia. ¿Qué opinas? Yo la verdad es que no hablo de derechas e izquierdas. Yo creo que el mundo lo que quiere es eficiencia. El señor Martín Vizcarra, bueno, ha demostrado no tener pues muchas líneas, ¿no? Pero, sin embargo, es un peruano más. Yo no lo descartaría. Creo que hay mejores alternativas. Creo que el pueblo peruano es más inteligente que eso y veremos cómo se presenta. En el Perú, 3 meses es el largo plazo. Todavía falta mucho tiempo para las elecciones. Así es. Ahora, la idea es reflexionar un poco, ¿no? Reflexionar no solamente sobre los actos, sino sobre lo que explica. ¿Tú eres consciente de que el triunfo de Pedro Castillo en su momento ha resucitado y exacerbado el racismo y el clasismo de parte de la opinión pública nacional, parte de la prensa y parte del empresariado? Yo creo que el señor Castillo utilizó mucho el tema del racismo. No es que se le pusiera de lado a él. Él exacerbó el tema del racismo. El pobrecito, el serrano, bueno, yo no creo en eso. Sinceramente, creo que el Perú, quien no tiene de inga, tiene de mandinga. Y yo me siento tan peruano como el que más. Así que la verdad es que hablar de racismo es algo que sí va en contra de los derechos humanos, de derechos humanos profundos, no el derecho humano de la ONG, que el Perú es uno solo y que el Perú es un crisol de razas, ¿no? Ahora, yo te comentaba esto por lo que dijiste hace un momento, efectivamente, no solo Batters y en particular López Aliaga, tienen mensajes o han tenido mensajes de odio, o sea, que despiertan, que exacerban la violencia al atacar al... En política, hace tiempo me dijo un gran amigo, en política no hay enemigos, hay adversarios, porque estás en la pelea. Recuerda, bueno, tú y yo que tenemos algunos años, pues nada, en el Parlamento anterior tú terminabas un debate entre Bedoya Reyes, ¿no es cierto?, o Ramírez del Villar y Luis Alberto Sánchez feroz, y después te estaban tomando un café en el comedor, que no quería decir que traicionaran sus principios, sino que es parte de la convivencia política. Hoy no, hoy tú discrepas conmigo, eres un miserable, es lo que están diciendo eso, y a eso iba. ¿No crees tú que deberíamos bajar definitivamente ese tono violentista? No cabe la menor duda. Yo critico mucho esa confrontación. Tiene que haber mucho más colaboración entre nuestros políticos. El pueblo no quiere ver esas broncas, ¿ah? Y por supuesto esas broncas promueven que haya más violencia en la calle. Y en eso la responsabilidad de nuestros políticos, los que tenemos, con esa tenemos que bailar. Exacto. Y bueno, esos políticos tienen que ser mucho más responsables. El discurso tiene que ser mucho más conciliador, firme, pero conciliador. No nos olvidemos, el muro de Berlín cayó el año 89. Ya no hay izquierdas y derechas. Ahora lo que hay es sostenibilidad, eficiencia, tratar de progresar, mirar al futuro. ¿Cómo hacemos para que haya menos pobreza en el Perú? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso podemos vivir todavía con gente que no tiene agua, desagüe, que vive en los cerros? No, eso no es aceptable. Y esas son las cosas que creo los políticos tienen que discutir. ¿Cómo incluimos más a la gente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista de todo orden de cosas en un país que tiene que ser pues mucho más armónico en todo, ¿no? Además que este no es el país de los 80 que sufrimos, ¿no es cierto?, con Sendero, con una economía devastada. Estamos hablando de un país que en el 90 tuvo 500 millones de dólares de reserva y hoy tiene 82.000 millones de dólares de reservas. Es otro Perú. Pero
Pero la gente, por ejemplo, de Pamplona, todos estos que han perdido sus casas, eso refleja lo que es, esas contradicciones de nuestro país que los políticos no leen bien. No leen bien y necesitan saber que la gente necesita parar la olla, necesita tener recursos para la educación y para la salud de sus hijos. Eso es lo que les interesa. Pero a la hora que vemos en algunos sitios del Perú que no se distribuye adecuadamente la generación de riqueza que se está generando, entonces la gente reacciona. Y eso, llevando el aspecto al aspecto minero, es un aspecto clarísimo. Se genera canon minero, pero las autoridades regionales no son capaces de generar esa riqueza, esa redistribución, y entonces el pueblo mira a la empresa minera con cólera. Bueno, eso tenemos que solucionarlo. Necesitamos tener funcionarios públicos eficientes, gente que pueda realmente tener capacidad de invertir esos recursos en beneficio de la sociedad. Sí. Eso es lo que necesitamos hacer como país. Sí. En las elecciones del 2026, el sur andino tendrá el 16% de la votación nacional. O sea que lo más probable es que ponga a su candidato en segunda vuelta. ¿Cómo deberían leer? Ya le pregunto al empresario, pero además al animal político, que es distinto a ser político-animal, eso están en otro lado. Aristóteles decía que el hombre es un animal político, y ahí la Torre agregaba que si uno no es político se queda en lo primero. Así que no somos animales, somos políticos, sí. Así es. Y le pregunto entonces a ese Roque Benavides, ¿qué podemos esperar de las próximas elecciones? ¿Qué podemos esperar y qué deberían hacer los empresarios? Los empresarios en la época de los 80, quienes estuvimos junto a ellos además defendiendo la institucionalidad cuando se quiso estatizar la banca, después de una serie de atropellos, las instituciones representativas como la CONFIEP, que tú has presidido y que vamos a conversar luego con el presidente actual de la CONFIEP, tenían un predicamento, como que se ha perdido en los últimos años. ¿No crees tú que debería retomarse? Bueno, yo creo seguramente el presidente CONFIEP te contestará esa pregunta. Se está haciendo un esfuerzo con las cámaras de comercio de provincias y eso es muy loable. Yo creo que muchos de nuestros candidatos deben de ir pues al sur andino. La razón que el sur andino ha votado siempre en contra del resto del país es porque se sentían pues olvidados. Pero no nos olvidemos que el desmadre de Bolivia también le está dando un mensaje al sur andino. Bolivia resulta que prefieren el sol peruano que el peso boliviano. ¿Y por qué? Y eso sí lo entienden, porque nuestros compatriotas quechuas y aymaras de esa zona son muy comerciantes. Es decir, las ciudades en Puno y en Cusco son de un comercio realmente impresionante y ellos sí entienden eso. Yo he viajado extensamente por Puno recientemente, he estado en las universidades y yo percibo que ellos quieren ser escuchados. Yo percibo que por supuesto tenemos la obligación de ir y transmitir mensajes constructivos, de integrarlos a la economía peruana más que de separarlos. Así que yo soy entusiasta y optimista de que nuestros compatriotas del sur del Perú van a reflexionar y seguramente van a buscar los mejores candidatos. Yo soy testigo, ahora hablas de Puno, que tú recorres el país, además por el propio trabajo y por lo que tú estás haciendo siempre, pero que yo sepa nunca han tratado de atentar contra ti, como en el caso de Batters. Pero es básicamente, a pesar de que eres empresario, exitoso, que podría decir, bueno, representa a la oligarquía, tú no tienes mensaje de odio. Tú tienes un mensaje de apertura, de unión. Eso es lo que no están teniendo algunos sectores de la derecha o de la ultraderecha, que le hace mucho daño a los que queremos un país de socialdemócrata. Que reflexione el señor Batters, que reflexione quien puedan estar dando un mensaje de confrontación. No necesitamos ese mensaje. Las heridas que puedan haber habido en el Perú en el pasado, hay que curarlas, El otro día yo me quedé muy impactado. Estaba en Ayacucho, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la segunda universidad más antigua del Perú, después de la Universidad de San Marcos,
y di una charla en la Cámara de Comercio y le dije, sí, pues Ayacucho, rincón de los muertos. Y este presidente de la Cámara de Comercio me dijo, yo quiero corregirlo. Ayacucho no significa rincón de los muertos, significa morada del alma. Fíjate cómo, usando los términos adecuados, Así es. puedes contribuir a que la gente se sienta más identificada. Una zona como Ayacucho, que sufrió tanto con Sendero Luminoso, decirle Rincón de los Muertos, es hasta agresivo. Exacto, exacto. Y entonces yo ya no digo Rincón de los Muertos, hasta el discurso tiene que ser constructivo. Y yo creo que en eso no quiere decir que no sea firme, tiene que ser muy firme, tiene que ser con principios, con valores, pero sin agredir. Y creo que los candidatos, los que quieran representar a todos los peruanos, porque no es que representen a un grupo y no a los del sur andino. Y si es que el señor Batters pues agredió de alguna manera al sur andino, que pida las disculpas del caso. Solamente Dios y los imbéciles no cambian. Así que hay que ver de solucionar esos enfrentamientos. En el último año y medio, Roque, ¿sabes cuántos primeros ministros ha tenido Macron en Francia? 7. Bueno. 7 en año y medio. Es decir, lo que quiero decir, y siempre lo decimos en este programa, es, ok, tenemos problemas, pero no es el fin del mundo, podemos arreglarlo, hemos enfrentado a Sendero Luminoso y terminamos con él, ¿no es cierto? Terminamos con la hiperinflación, con todas las cosas que hemos sufrido en los últimos 30 o 40 años, por lo tanto hay posibilidades. Y tu mensaje de optimismo por eso es tan importante y por eso te invité hoy, Roque, y ojalá, no ojalá, estoy seguro que va a calar en muchos de los empresarios que nos ven todos los domingos, porque es importante. Aquí tenemos, por favor, cambien esa lámina porque hay otra que no está con 2 tachados, esos son tachados porque ya se bajaron del carro, pero sí quería pedirle, director, esa foto un poco para ir terminando esta conversación tan interesante con nuestro invitado Roque Benavides. Ahí van a poner a los, digamos, protocandidatos, porque son protocandidatos, hasta que no sean candidatos. No voy a hacerte la pregunta tonta, Roque, de por quién vas a votar ni cuál debe ganar, ¿verdad? Pero sí te puedo hacer la pregunta de ¿qué características crees tú que debería tener el próximo presidente de la República del Perú? Yo creo que quienes votamos tenemos que analizar el grado de educación, creo que es fundamental, el currículum que ha tenido y que permite demostrar que tiene las capacidades para administrar un país, que no es fácil. Y por lo tanto necesitamos a la mejor gente. Creo que el Perú necesita elegir con criterio, con responsabilidad. El Perú, decía Basadre, es más grande que sus problemas, ¿no? Y creo que el Perú lo que necesita es a los mejores para que estén liderando. No a los que más vociferen, no a los que transmitan un mensaje de odio como hemos estado conversando, sino todo lo contrario, el discurso integrador, el discurso de la estabilidad política, económica, social, eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que hacían los políticos que hoy día extrañamos. Exacto. Políticos, yo invoco a que, y hablando del Congreso de la República, recordemos la constituyente del año 79. Aya La Torre fue presidente no por una componenda. El doctor Luis Bedoya Reyes se paró sin haber conversado ni haber transado con los apristas. Se paró y dijo, doctor Aya La Torre, a usted le corresponde ser presidente de esta constitución. Y ahí es que Víctor Raúl se baja de su sillón, ¿no? y lo abraza al doctor Bedoya. Esa figura deberíamos de ponerla en estas elecciones. Yo creo que gente como el doctor Bedoya y el doctor Aya fueron gente pues extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Creo que con ese mensaje podemos culminar tu presentación esta noche, Roque. Muchas gracias. Comparto contigo, obviamente, el optimismo, porque el Perú es más grande que sus problemas. Hemos superado muchas cosas. Este es otro accidente. Lo importante es que vivamos en democracia y que sepamos que es la forma en que podemos actuar. Nada de golpes, nada de dictaduras. Y confiemos que se escoja técnicos, gente profesional, porque el pueblo del Perú está mirando al presidente Gerí.
¿A quién va a elegir? ¿Y quiénes van a representar sectores tan importantes como el de la seguridad ciudadana, de la economía, por supuesto, de los aspectos sociales que también nos interesan mucho? Perfecto. Amigos, ha sido Roque Benavides, expresidente de CONFIEP, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, posiblemente, si no el más importante, uno de los empresarios más importantes y más influyentes del Perú, haciendo reflexiones aquí en Tierra Adentro, en esta edición especial, en una coyuntura difícil para el país. Muchas gracias, Roque. Hasta siempre. Muchas gracias. Vamos a la primera pausa del programa con nuestro segmento de pase comercial Datos Duros, que llega gracias, como siempre, a Southern Perú. Luego tenemos una pausa y mucho más para ustedes. No hay razón para moverse de sintonía. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos, efectivamente seguimos en esta edición especial del programa, en esta coyuntura tan particular para el Perú, preocupante por cierto. En la primera parte conversamos con Roque Benavides, un referente nacional del empresariado y a nivel político también. Y vamos ahora al segundo bloque. El segundo bloque de hoy llega gracias al evento más importante del 2026, el evento que va a marcar el desarrollo, el derrotero de la minería peruana. Su nombre, Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Una característica de nuestro programa desde hace 4 años es no solamente presentarles entrevistas de interés, sino también reportajes, en los cuales nuestras cámaras viajan, nuestro equipo periodístico viaja a distintas zonas del Perú para mostrarles realidades que normalmente ustedes no ven en televisión. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida en esta parte del programa. Sin embargo, déjenme decirles que el reportaje de hoy llega gracias a Media Impact. Conviértete en una de las empresas más valoradas del país. En Media Impact mejoramos la reputación de marcas líderes y fortalecemos lazos con todos tus stakeholders. Que tu empresa no deje de crecer. Media Impact, especialistas en estrategias de marca y comunicación. Bien, en Tierra Adentro somos optimistas. Ustedes ya nos conocen si están siguiéndonos hace 4 años, ¿no es cierto? Recorremos todo el país para llevarles reportajes como el que les vamos a presentar a continuación, que les sugiero ver con mucha atención. El reportaje. En las alturas de Patás y Chugay, la tierra siempre ha sido generosa, pero también difícil. Los agricultores andinos han convivido con el frío, la escasez de agua y suelos erosionados, cultivando a fuerza de tradición y esperanza. Las plagas como la rancha o el gorgojo y la falta de asistencia técnica hicieron que muchos vieran la agricultura con desesperanza. Sin embargo, en medio de estas montañas, hoy germina una nueva forma de sembrar conocimiento. Este proyecto de Yacón se está trabajando ya aproximadamente 8 meses, ¿no? Se instaló en octubre del 2024. ¿Con qué finalidad? Con el fin de probar los propágulos que tengan mejor adaptabilidad aquí en la zona y de mejor rendimiento. Estos propágulos son traídos del Centro Internacional de la Papa, que trabaja juntamente con Asociación Patás, en este caso el área de investigación agraria. Acá en la zona el principal cultivo es papa, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es reducir los costos de producción y mejorar la calidad de vida de los productores, ¿no? Entonces, es por ello que, aparte de las variedades nativas que tienen ellos acá, entonces se ha visto la necesidad de desarrollar variedades que sean resistentes a ciertas plagas y enfermedades, ¿no? Para disminuir el uso de insecticidas, fungicidas. Nos enseñan quizás con productos económicos bajos y tratar de prevenir primero y
no dejar que la rancha quizás ya llegue al cultivo, sino se trata de arrasar con todo. Lo que hacemos es prevenir y ya a posteriori estamos controlándolo, ya no... Es un ahorro para nosotros, ¿no? El yacón es una planta de origen andino que se ha hecho muy conocido por su versatilidad tanto en la agricultura y en la salud. Y tiene su alto contenido en fructooligosacáridos, que son unos prebióticos que ayudan al sistema digestivo y también a regular los niveles de glucosa en la sangre. A través del mecanismo de investigación por impuestos, Minera Poderosa decidió invertir en ciencia y desarrollo agrícola. Es así que Asociación Patás y el Centro Internacional de la Papa unieron esfuerzos para transformar los campos en laboratorios vivos. De esa manera, nació una alianza estratégica donde la minería, la investigación y las comunidades agrícolas empiezan a cultivar alimentos, pero también oportunidades. Las asociaciones tienen sus terrenos, ¿no? Entonces, ellos dan su terreno y nosotros vamos primeramente a lo que es hacer el análisis de suelo. Luego ya determinamos las fechas oportunas para realizar las siembras. Luego acompañamos con lo que es las asistencias técnicas, las capacitaciones a los productores, ¿no? Para prevenir plagas, enfermedades y lograr una producción de calidad. Nos incentivaron a mejorar quizás con variedades mejoradas, ¿no? Entonces nosotros ya venimos trabajando ya como 10 años con semilla certificada. En este caso empezamos con Poderosa, con esta variedad Poderosa que su potencial es resistente a rancha, ¿no? O sea, sobre los 3.500, 3.600 metros, bueno, no la ataca la rancha, ¿no? Entonces para nosotros es un buen beneficio, ¿no? De tener una variedad, de poder sembrar, de repente ahorrarnos en este caso las fumigaciones con fungicida. En Vista Florida, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, el yacón encontró su nuevo hogar. 45 accesiones traídas del Banco de Germoplasma del CIP fueron sembradas y evaluadas por técnicos de Asociación Patás y agricultores locales. Probando su adaptabilidad, también se abre paso a un producto saludable, un jarabe orgánico con valor nutracéutico que promete mejorar la dieta y la economía de las familias. Por su alto sabor dulzor, ¿no? Su dulzura, a pesar de eso tiene un índice glucémico muy bajo que ayuda a las personas con enfermedades crónicas como lo que es la diabetes, ¿no? Y también, como es alto en fibra, ayuda al sistema digestivo y al sistema inmunológico. En las punas de Chugay, donde la papa es alimento y cultura, también florece la innovación. Nuevas variedades como la Poderosa Pollera, la Crocante y la Guatia resisten plagas, heladas y llevan el nombre de su origen. Productores como Ronald Marquina ya venden semilla certificada a mercados regionales, demostrando que cuando la investigación llega al campo, el progreso se cosecha. Entonces lo que se busca es disminuir la cantidad de aplicaciones con fungicidas también, de tal manera reducir los costos de producción y generar más ganancia para el productor y de esa manera que mejoren su calidad de vida, ¿no? Como grupo, como asociación, siempre soñamos en que la asociación siga creciendo, en que no nos quedemos, quizás antes sembrábamos 1 hectárea o media hectárea, hasta ahora ya estamos más o menos alcanzando las 5 hectáreas, no, y sería crecer, pero todo depende de las ONGs que siempre esté el apoyo, ¿no? Así como lo están haciendo. Detrás de cada planta hay horas de capacitación, análisis de suelos y seguimiento constante. La asistencia técnica se ha convertido en una escuela a campo abierto, donde el aprendizaje se mide no solo en toneladas, sino en la confianza cosechada con los años. Pero lo que nosotros hemos hecho es demostrarles en campo que lo importante que es hacer un análisis de suelo y saber la cantidad de abono, de fertilizante que se va a aplicar. Es importante también que ellos aprendan las dosis de aplicación de los fungicidas, los periodos, qué tiempo van a realizar las aplicaciones, ¿no? Yo creo que está llegando hasta nivel nacional, digámoslo así, ¿no? Agradecidos con la Asociación Patás, al CIP, en realidad lo agradecemos mucho de acá porque son ellos los que nos han ayudado a que estas semillas se aplican, en el caso de semillas todavía, porque solamente hemos vendido semillas, todavía con las variedades de fritura todavía no estamos. Recién la segunda campaña que estamos en cosecha, hemos llegado a nivel provincial, por las provincias de Patás, Volcán, por diferentes provincias, ¿no? Trujillo, Lima, Huancayo, que hemos llegado hasta la capital, Lima, por ejemplo. De este experimento es no solamente mejorar una variedad de yacón con mayor adaptabilidad a la zona y rendimiento, sino también nosotros distribuir a nuestros pobladores, dar la semilla adecuada ya del clon que va a salir lo más adecuado con estas características y crear una microempresa que se dedique a la producción de un jarabe, ¿no?
un jarabe orgánico. Estos proyectos son más que cultivos, son la prueba de que el conocimiento puede echar raíces en los Andes. Gracias al esfuerzo conjunto de los agricultores, Asociación Patás, el CIP y el financiamiento de Minera Poderosa, la investigación se ha convertido en esperanza tangible. En cada surco, la tierra empieza a contar una nueva historia, la del progreso agrominero que florece. Bueno, como podemos ver, amigos de Tierra Adentro, no todo está perdido, ¿no es cierto? Sobre todo cuando empresa privada, autoridades y comunidades entienden que el único camino es trabajar en armonía. Por eso, mañana mismo vamos a viajar con el equipo de Tierra Adentro a otra provincia del Perú para poder traerles más reportajes y más historias como esta que ustedes solo ven en este programa, en Tierra Adentro. Nos vamos de inmediato a la segunda y última pausa del programa con nuestro segmento de pasa comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cabanny, pero no se pierdan el siguiente bloque porque está ya en los estudios de Tierra Adentro el presidente de Confiep, que hablará fuerte y claro. Volvemos. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cabanny, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Ok, bueno, ok. Entonces vamos a empezar de inmediato el último bloque del programa con nuestro invitado de la entrevista del cierre. La entrevista del cierre de hoy llega gracias a Petroperú. Petroperú concretó 7 operaciones internacionales de gran escala, exportando combustibles y derivados a Brasil, Ecuador, Chile y los Estados Unidos, e importando estratégicamente crudo para la refinería Talara. Estos hitos comerciales fortalecen su competitividad y consolidan su presencia en el mercado energético regional. Petroperú avanza. Entrevista del cierre. Bien, lo anunciado, ya está para la entrevista del cierre el presidente de Confiep, Jorge Zapata, quien ha aceptado nuestra invitación en esta coyuntura tan particular. Buenas noches y bienvenido, Jorge. Buenas noches, un gusto estar en tu programa, Oscar. Para sacarle el máximo provecho a estos minutos, ¿qué espera Confiep del gobierno de transición? Mire, lo primero que esperamos es que se estabilice, ¿no? Tiene que, por supuesto, nombrar un gabinete técnico con la mejor gente posible dentro de lo que tenemos como ciudadanía en el Perú, lo menos politizado posible. Siempre tiene que haber un manejo político, pero no asociado a los partidos que hoy día se ve que manejan en el Congreso y han quedado como que están manejando también el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que tiene que alejarse de ahí para recuperar cierta presencia en la ciudadanía, cierta aceptación en la ciudadanía y poder entregar el país el 28 de julio en buenas condiciones, ¿no? Uno de los argumentos, se supone, que ha tenido el Parlamento para vacar a la presidenta Dina Boluarte es su absoluta inoperancia frente a la criminalidad. Pregunto, Jorge, ¿tú crees que un gobierno de ultratransición, como lo llama Juan Carlos Tafur, va a ser más eficiente o menos ineficiente que el gobierno que dirigía la señora Boluarte? Es difícil. Obviamente, si la señora Boluarte no ha podido, después de 2 años y medio, casi 3 años, en 6 meses es difícil cambiar esta situación, ¿no? Este fenómeno de la violencia, la delincuencia, el crimen organizado viene de muchos años atrás, ¿no? Y ha venido creciendo. Y esto lo conocemos bien porque cuando estuve yo en Capeco, esto lo advertimos, porque las primeras extorsiones vinieron del sector construcción. Así es. Y dijimos, si esto no se controla a tiempo, va a crecer y se va a expandir a otras industrias. Y ya pasó, ya lamentablemente. Sí, entonces, difícil, pero vamos a ver quién es el ministro del Interior. Yo tengo buena impresión del director de la Policía Nacional hoy día, y hay que ver pues que haya un buen ministro del Interior que por lo menos
controle de cierta forma este crimen organizado que hoy día está desbordado, ¿no? Después de lo que hemos visto todos, que le pasó a Philip Butters en Juliaca, donde estuvo en riesgo su vida, fuera de bromas, ¿no temes que estemos, digamos, acercándolos peligrosamente a la violencia demostrada en Colombia y en Ecuador, por ejemplo, donde han atentado contra candidatos? Mira, ojalá que no pase eso, ¿no? Pero esa es una mala señal lo que ha pasado con Philip Butters, efectivamente. Y bueno, y tenemos instalado al crimen, el sicariato, pues está operando en todo el Perú a sus anchas. Entonces, nada descarta que pudiera pasar, pero ojalá que no pase eso. Necesitamos al mejor hombre en el Ministerio del Interior hoy día, y necesitamos dotarle al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional de los mejores equipos, de buenos investigadores, de entrenamiento, de mucha logística y aparatos de inteligencia para poder combatir eficazmente al crimen organizado. Sabemos que esa es la prioridad hoy día del país, entonces hay que enfocarse en eso. Hay que enfocarse en dos cosas. El gobierno tiene que hacer básicamente dos cosas: controlar el crimen, la violencia, dar su mejor esfuerzo por ese lado y garantizar unas elecciones libres, transparentes, fuera de toda duda para la sucesión el 28 de julio del 2026. La gente se pregunta, y estoy hablando con el presidente de CONFIEP, ¿esta situación paraliza las inversiones? Mira, el Perú es tan resiliente que hemos visto que sigue andando, a pesar de estos 9 presidentes que hemos tenido en los últimos 9 años, ¿no? A pesar de todo este movimiento, esta inestabilidad política que es absoluta. Creo que pocos países tienen la inestabilidad política que ha tenido el Perú en los últimos 9 años, pero el Perú sigue creciendo. A pesar de eso hemos crecido. Hace pocas semanas informé, Jorge, que Perú es en América Latina el país con el mayor índice de inversión extranjera directa, y que del 23 al 24 subió 56%. Es decir, nadie entiende, yo con todos los empresarios que hablo por Viceversa Consulting, por mi trabajo del extranjero, ninguno puede entender qué está pasando en el Perú, qué ganas de dispararse al pie. Así es, es una sorpresa absoluta, no lo entienden en el extranjero, es verdad, y hasta hay columnas de opinión, ¿no? de expertos internacionales, ¿no? Entonces, la economía sigue caminando. Ahora, tampoco podemos negar que si tuviéramos una estabilidad política, un buen gobierno, un buen Congreso, el Perú podría crecer al 6, al 7% sin ningún problema. Así es. Última pregunta, y te pido que te dirijas a la cámara que está aquí a mi lado, por favor. ¿Qué mensaje le puedes dar a los empresarios en este momento difícil? A los empresarios básicamente dos cosas. Uno, que sigan apostando por el Perú. Hay que seguir invirtiendo para seguir creciendo y para seguir generando empleo y para seguir sacando a la gente de la pobreza, que es finalmente lo más importante, ¿no? Pero eso es a través de las inversiones. Y dos, yo les pido a los empresarios también que se involucren más. O sea, que no le tengan miedo a la política, que no le tengan asco a la política, ¿no? Tienen que involucrarse más. Si no es directamente, es decir, candidateando a algo, participando en un congreso, en un senado ahora, o en un ejecutivo, ocupando algún ministerio próximamente, por lo menos que apoyen a los que quieren hacer política, ¿no? Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa idea de que el empresario tiene que mantenerse al margen. Los empresarios somos peruanos y a través de la política es donde se construye el país. Entonces, ¿cómo vamos a estar ajenos a esa construcción del país? Con este mensaje del presidente de CONFIEP, Jorge Zapata, nos vamos en la edición de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Seguiremos hablando seguramente en las próximas semanas. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Recuerden nuestro encuentro a las 7 y a las 9 de la noche todos los domingos a través de esta su casa TV+, y este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a hacerlo también la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.